el principio de incertidumbre. Ok. Entonces, bueno, ya estoy grabando ahorita, pero voy a voy a conectarle a la pluma. ¿Qué dice el problema de incertidumbre? El que a mí me tocó dice que calcule la desviación estándar de la posición de un electrón, cuya desviación estándar de la velocidad es 6.6 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo, y la masa del electrón es... Dame un segundo para apuntar los datos. Sí. Aquí en la... Ok, voy a compartir la pantalla. Permítanme. Ok, ¿qué es lo que dice la velocidad que te tocó? La velocidad es 6.6 por 10 a la menos 7. ¿Desviación estándar o velocidad? Esa es de velocidad. Ajá, ¿igual a cuánto? A 6.6 por 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. 10 a la menos 7 centímetros sobre segundo. sobre segundo. Voy aquí a anotar revisión de tarea para que sepan cuál es el tema. Revisión de tarea. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Es lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, ¿cómo le hicieron? A ver, platíquenme. Bueno, yo, cuando estaba revisando el material que nos envió o sea, para ponernos como al corriente, Correcto. en uno de los videos explicaban un ejercicio algo parecido, Sí. que era, o sea, o sea, se calculaba, había una fórmula que era desviación estándar de la posición por desviación estándar de la velocidad, mayor o igual que h sobre 2 veces la masa. Pero ahí quedamos que había que corregir porque les dije que es la desviación estándar de la posición por la desviación estándar de qué cosa. ¿Alguien me puede decir? Del momento. Correcto, del momento. Muy bien. Del momento debe ser mayor o igual que un medio de h racionalizada, que esta les dije que la constante racionalizada de Planck es igual a la constante de Planck entre 2pi. ¿Sí? Así ahora sí quedó. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces, el momento, la desviación estándar del momento, ¿cuánto es? Porque no tienes el valor del momento, sino que tienes el valor de la velocidad. Pero era la desviación estándar de la velocidad, ¿no? No la velocidad en sí, sino la desviación estándar de la velocidad. Sí. Que dice el problema. Entonces, ¿alguien se acuerda? Era aquí, desviación estándar de velocidad. ¿Alguien se acuerda cómo relacionamos la desviación estándar del momento con la desviación estándar de la velocidad? Se multiplica la masa por la velocidad. Correcto. Acuérdense que el momento es igual a la masa por la velocidad. La masa pues, no tiene desviación estándar, entonces la desviación estándar de la velocidad por la masa nos va a dar la desviación estándar del momento. Ajá. Y entonces ya nada más sustituimos aquí, ya no hay gran problema. Ajá. Bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto da? ¿Me pueden decir?
con este valor. Lo pueden hacer ahorita los que les tocó otro valor. Ya nada más tienen que sustituir en su fórmula que ya despejaron. Entonces queda así, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? Les doy 3 minutos para que nada más lo pongan ahí en su calculadora, lo que tengo que hacer. Voy a pausar la grabación. Bueno, conclusión del problema, nuevamente, voy a repetir. La desviación estándar en una partícula microscópica es demasiado grande, son 55 kilómetros. La precisión con la que medimos, la velocidad es de 6.6 por 10 a la menos 9 metros sobre segundo. Ajá. Y eso nos da un error o una desviación estándar demasiado grande, 55 kilómetros. Eso quiere decir que no podemos medir con precisión ambas. Bueno, entonces vamos a revisar el temario. Entonces, ¿en qué estamos? Hicimos un resumen de la unidad 1, que es esta parte. Les pedí que leyeran por secciones estas partes de la 1.1 a la 1.6 y aquí estamos haciendo nada más ejercicios y revisión. Ahorita no, ya la semana pasada no hablé mucho de explicación de teoría. Les pido que lo lean, va a ser importante. Y entonces el día de hoy vamos a empezar con la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. También aquí voy a ir un poquito rápido para que podamos, no se nos vaya tanto el tiempo, no vayamos después presionados, pero vamos a verlo entonces. ¿Qué es la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno? Anteriormente, en la clase pasada, les presenté la ecuación de Schrödinger y les dije, hicieron incluso algunos ejercicios de tarea. ¿Y alguien me puede decir cuál es la ecuación de Schrödinger? ¿Alguien me la podría decir? Es el hamiltoniano por psi Muy bien. igual a la energía por psi. Muy bien. Hasta ahí vimos. Muy bien. A este hamiltoniano, como es un operador, le podemos poner un gorrito. Los operadores llevan un gorrito, pero muchas veces ya no lleva el gorrito. Pero yo sí recomiendo porque después va a aparecer una H que significa campo magnético. Y si la ven sin gorrito, pues ya no van a saber si es el hamiltoniano o el campo magnético. Muy bien, entonces esa es H, psi, epsi. Es la ecuación de Schrödinger. Y luego quedamos que el hamiltoniano. Bueno, vamos a pensar primero. En uno de los videos, a lo mejor de hecho lo vieron. Pero el modelo simple, vamos a empezar con este concepto, que después de que se desarrollaron varios modelos y todo, Bohr llegó a la conclusión de que en el centro está en el núcleo una carga positiva, donde se encuentran los protones, ahora ya sabemos eso, y neutrones. Le voy a poner con rojo, de alguna forma los electrones se asocian. ¿De qué color son los electrones? ¿Me podrían decir? Pues quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie ha visto uno, ¿no? ¿Por qué? Porque están muy pequeños. Pero, ajá, están muy pequeños, ¿y qué tiene que ver? Por lo mismo de que no sabemos en dónde está exactamente. No, o sea, podemos
Si tenemos incertidumbre en la velocidad, podemos saber en dónde está exactamente, ¿no? O sea, con el principio de incertidumbre casi siempre lo haces al revés. Mides la posición con mucha precisión y sabes exactamente dónde está. Pero no vas a saber a qué velocidad se está moviendo o a qué momento tiene. A ver, si ya estudiaron en la unidad 1, respóndanme. ¿Qué color tienen los electrones? Los electrones, ¿qué longitud de onda es el visible? Lo que vemos, el color, está en el visible, en el espectro electromagnético del color visible. ¿Qué longitudes de onda son? Esas longitudes de onda son mucho más grandes que un electrón. Entonces no lo podemos ver por eso, porque es mucho más grande la luz visible que el electrón. Entonces los electrones no tienen color. No pueden tener color porque es otra longitud de onda. A lo que nosotros llamamos colores en el visible. Entonces no son azules, ni rojos, ni verdes. ¿Queda claro? Pero Sí, de alguna forma los asocian a un color azul porque cuando haces una chispa, muchas de las chispas son azules o blancas en el visible. Pero eso no quiere decir que ese sea el color de los electrones, ¿va? Entonces, el modelo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre el hidrógeno y el helio? Atómicamente. Bueno, hace 100 años no se sabía. Por favor, no. Bueno, hace 140 años a lo mejor no se sabía. Pero no vivan hace 140 años. Resulta que ya sabemos que el número de protones es diferente entre el helio y el hidrógeno. Y entonces a eso le llamamos helio, a eso le llamamos hidrógeno. Simplemente le pudimos haber llamado elemento 1, elemento 2, elemento 3. El elemento 3 sería el litio con 3 protones. Elemento 4, elemento 5 y etc. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un isótopo? El hidrógeno tiene diferentes isótopos. Tiene itrio, tritrio, deuterio. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre un isótopo de hidrógeno? ¿Alguien sabe o todavía no? que tiene diferente cantidad de neutrones, ¿no? Correcto. En el núcleo tiene diferente cantidad de neutrones. Entonces, si tiene solamente un protón, siempre se le vamos a llamar hidrógeno. Esa es la convención. No le llamamos elemento 1, le llamamos hidrógeno. Pero el hidrógeno puede tener diferentes cantidad de neutrones en el núcleo. Si tiene un neutrón y un protón, ajá, a eso ya le llamamos deuterio. O sea, es hidrógeno, pero el isótopo es deuterio. El isótopo de normal que conocemos con un solo, bueno, no normal, el isótopo más abundante, ese lo llamamos itrio. Ajá, y tritio tiene dos neutrones y un protón. Ajá. Los electrones, eso no le cambia el nombre. Si le quitas el electrones, eso no le va a cambiar el nombre, solamente le va a cambiar la carga. Correcto. Entonces, este átomo que está aquí, que estoy dibujando, ¿a qué tipo de elemento representa? ¿Me pueden decir el nombre? Este dibujo representa a un átomo que le llamamos hidrógeno. Y por cierto, luego me quejo que nunca nadie les enseña los elementos en inglés, pero yo a lo mejor como ustedes son de segundo semestre podría hacerlo. Entonces se dice hydrogen. Y váyanlos estudiando en inglés porque los libros no vienen en español. Los libros de ciencia y de tecnología y de ingeniería están en inglés. Entonces este es hydrogen, ¿eh? Hidrógeno. Ahora entonces, vamos a tratar de sacar la energía, de determinar la energía que existe en este sistema. Y para determinar la energía que existe en ese sistema, lo que tenemos que hacer es calcular las interacciones que existen ahí.
Entonces, ¿qué interacción ven la más fácil? Si hay una carga positiva y una negativa ahí, ¿qué interacción es la más evidente? La atracción. La atracción. Entonces, ¿qué ley rige esa atracción? Lo vieron en su clase de física 8. No es cierto. En su clase de física 2 la deben de estar llevando. A lo mejor no la están llevando algunos. Pero entonces, ¿qué es lo que rige esto? Se llama la ley de Coulomb. Ajá, entonces dice que la energía potencial, que le vamos a llamar como V, y lo vamos a poner aquí operador, porque eso va a estar dentro del operador hamiltoniano, va a ser igual a menos con los que ya llevaron o están llevando su clase de física 2, saben que ese menos significa que es una atracción, ajá, entre estas dos partículas. Kappa, la letra griega kappa, que es una constante. La carga, por la carga elemental, resulta que el protón tiene la misma carga que el electrón, que aquí van a poner entre la distancia. Eso les va a dar los valores, el valor de energía. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? La atracción. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Si este electrón se está moviendo aquí, ¿creen que tenga energía por estarse moviendo ahí? Sí, Ajá. ¿Cómo se llama esa energía? cinética. Muy bien. Entonces les dije la clase pasada que la energía cinética se escribía con la letra T. En muchos textos, energía, así, y le ponen cinética. Ajá. Entonces, eso sí es algo nuevo. Resulta que ahí es un operador. Ese operador es menos la constante de Planck racionalizada entre 2 veces la masa del electrón. Por el operador Nabla al cuadrado. Ajá. Y entonces, por último, también el núcleo se está moviendo, tiene cierta vibración. Pero hay una aproximación que se llama la aproximación de Born, creo que nada más es Oppenheimer, no Born-Oppenheimer. La aproximación de Oppenheimer. Y dice que esa energía es menor y entonces no la vamos a tomar en cuenta para el hamiltoniano. Entonces, este hamiltoniano va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Ujú. Ahora, este Nabla, ¿se acuerdan qué es Nabla? ¿Se acuerdan? El dorito invertido, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿Qué significaba? ¿Era gradiente? Muy bien, el gradiente. ¿Y matemáticamente qué es? Un vector. Un vector. Luego, vamos a ver, entonces sería, este es va al cuadrado, como está aquí ya para ponerlo aquí, quedamos que la derivada parcial con respecto a x, pero como está al cuadrado, la segunda derivada, más del electrón, posesión del electrón, más la segunda derivada. Con respecto a y al cuadrado, más la segunda derivada en z, del electrón, ¿no? Todo del electrón. Ese es el sistema Nabla. Entonces el hamiltoniano completo quedaría menos h barra 2 veces la masa del núcleo, el gradiente del núcleo menos
H barra 2 veces la masa del electrón, el gradiente, menos la energía cinética, que es esta constante kappa. La voy a hacer diferente porque se parece una K. Kappa. Z, E, entre R. Todo esto sería el operador hamiltoniano. Y aquí le voy a poner psi mayúscula a la función de onda de todo, o sea, del electrón y el núcleo. Pero como esas funciones de onda son muy complicadas y esta parte realmente es muy pequeña, pues se reduce. Ajá. Reducimos y no tomamos en cuenta la energía del núcleo. Y entonces ya nada más va a quedar, vamos a utilizar el hamiltoniano más común, electrónico, le llamamos hamiltoniano electrónico. Sería 2 mu, ahorita les voy a decir, esa mu se llama la masa reducida, así se le conoce, kappa, la carga del electrón. Este es el número de electrones, neutrones. Y esta es psi minúscula. Ajá. Donde esta masa reducida es la masa del electrón por la masa del núcleo entre la masa del núcleo más la masa del electrón. Como la masa del núcleo es mucho más grande que la masa del electrón, entonces ¿cuánto es un número grandote? 1000 más 1, por ejemplo, 1000 más 1, 1001. Entre un número por 1000, entonces este se va a eliminar, ¿no? Masa del núcleo o sea, es 1000 entre 1000, 1000 entre 1001. Prácticamente se elimina, prácticamente es 1. 1000 entre 1001, ¿cuánto da? Si no mal recuerdo, es 10,000 veces más grande la masa del núcleo. Entonces, 10,000 entre 10,001, ¿cuánto es? Prácticamente 1. Entonces, eso aproximadamente, esa masa reducida es la masa del electrón. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay dudas? Voy a hacer esta un poco más bonita. A ver. ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. Sí, dime. Bueno, kappa dentro de esa ecuación, ¿qué es lo que representa o cuál es su valor? Es que me perdí en Bueno. esa parte. Eso es algo de física 2, pero kappa es una constante. Esa viene de la constante de la ley de Coulomb. Esa no vamos a entrar a fondo de dónde viene y todo, pero tiene ahí metida, esa capa es 4pi entre la permitividad eléctrica, 1 entre 4pi la conductividad eléctrica. Entonces, esa capa es una constante que viene la interacción entre dos cargas, o sea, la carga positiva y la carga negativa se atrae y esa atracción está relacionada con esta función, ¿no? Con esta función que está aquí arriba, aquí. De esa forma, según la distancia, según la carga y según la carga elemental. La carga elemental les acabo de decir que es la carga del electrón, que es la misma del protón, multiplicada por esa constante.
O sea, esa constante aparece en la naturaleza, o sea, y esa constante viene de hecho de la permitividad. Ujú. Ok, Y sí, gracias. de hecho eso viene de algo todavía más fundamental, pero es un curso bastante más avanzado que no vamos a ver aquí. Pero ustedes se han preguntado por qué la carga positiva y pues dos cargas positivas se repelen. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que una carga positiva y negativa se atrae? O sea, ¿qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Por qué se atraen? Bueno, pues no lo vamos a ver aquí. Es un curso más avanzado. Pero eso va a dar origen a esa atracción y esa repulsión. Y por ahí sale esa constante, aparece esa constante. Pero no creo que lo vayan a ver en un curso de licenciatura de química, en la facultad de química, es algo más avanzado. Pero nada más para que se den cuenta que siempre hay algo detrás. Ujú. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Resulta que esas coordenadas, así como está bastante complicado resolver en X y Y. Ujú. Porque aparece algo que ustedes después irán viendo durante la carrera. Algo que se llaman ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones diferenciales consiste, consiste en que de un lado ustedes tienen diferenciales y del otro lado también hay diferenciales. Entonces sí para quitar esas diferenciales, hay que resolver con integrales. Ujú. Pero esa parte de las diferenciales es muy difícil o no sé si imposible resolver con coordenadas cartesianas, o sea, X, Y, Z. Y la forma matemática de resolverlo es pasarlo a coordenadas polares. Entonces, como se convierte a coordenadas polares, tenemos que utilizar un operador nabla en coordenadas polares. Entonces, vamos a recordar un poco, no quiero andar tampoco hoy en esto de las coordenadas polares por la situación del tiempo, pero nada más vamos a escribir cuáles son para acordarse o para los que nunca han visto qué es eso de coordenadas polares, de qué se trata. Ajá. Cómo hacemos una conversión así rápida y ya no nos detenemos tanto a hacer la mano. Ajá. Quiero que entiendan el concepto general. Entonces, si ustedes tienen, ya les dije cómo se dibuja un eje diestro. Bueno, voy a borrar esto porque además tengo una herramienta mejor para hacerlas. ¿Ya saben cómo dibujar un eje diestro? ¿Aquí qué iría? ¿No? Z. ¿No? Bueno, puede ser, pero estaría un poco a ver. Bueno, habría que rotarlo, pero sí puede ir Z ahí. Normalmente, en su dedo índice, vean su mano derecha. Su dedo índice, a ver, voy a prender la cámara. Ahora, ya que la prendí, ahora voy a hacer unas poses de cholo. Voy a dejar de compartir, nada más está la cámara. Ah, pero está ya cerca. Ponen su dedo índice, así, como si fuera un eje. El dedo índice es X. El dedo medio es Y. Y Z va a ser el pulgar. ¿Sí?
Si ustedes tienen algún problema con la mano derecha o tuvieron un accidente o la perdieron o lo que sea, con la mano izquierda también lo pueden hacer. Entonces, igual X menos Y Z con la mano izquierda. X menos Y Z. Y con la mano derecha, X, Y Z. ¿Sí? Entonces voy a apagar la cámara. Si es que encuentro el botón. Entonces, aquí me pueden decir, en este eje, aquí donde está el mouse, el puntero. A ver, le vamos a poner X. A ver, entonces díganme ustedes, ¿qué iría acá? Y. Muy bien. Y acá, Z, ¿no? Pues ya no queda de otro. Muy bien. Entonces imaginen que tienen un punto, pero lo voy a hacer por acá. Un punto aquí. Entonces tienen que proyectar en qué coordenadas está. Entonces ese sería hacia acá abajo. Ese punto. Y le vamos a llamar phi a este ángulo. Y le vamos a llamar teta a este ángulo que se encuentra en Z. Ajá. Y entonces le vamos a llamar a esta sección entre la proyección. Ajá. Y entonces por trigonometría, bueno, y R es la distancia, ¿no? Esta que sería la hipotenusa. Ajá. Entonces, ¿me podrían decir cuánto vale A en función de teta y de R? ¿Me podrían decir eso? Y aquí hay otro triángulo, ¿no? Que es exactamente igual al otro triángulo, si lo quieren ver así. Es la misma, ¿no? Y este triángulo es el mismo que acá arriba, teta, así. Entonces, ¿cuánto vale A en función del ángulo? A ver, vamos a ver ¿el seno es igual a qué? El seno de teta. Cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien, cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Entonces la hipotenusa ahorita es R. ¿Y el cateto opuesto cuál es? La primera letra del abecedario. Es la A. Muy bien. Entonces, el seno de teta va a ser igual a A entre R. Y entonces, A va a ser igual a R al seno de teta. Esta ya es una coordenada polar. Esta A sería en cartesiano. Bueno, más bien, esa es la relación, ¿no? Pero entonces vamos a ver las otras. Entonces, el seno de phi sería igual a Y entre A y el coseno de teta sería igual
a X entre A. Lo estoy viendo rápido, ¿no? Nada más que no quiero atorarme en esa parte desde matemáticas. Y es igual a R seno de teta seno de phi. Y X es igual a R seno de teta coseno de phi. Eso a lo mejor en algún momento lo vieron, ¿no? Con más detalle. Nada más que ahorita no quiero sacar todas las relaciones, porque si no nos vamos a atorar en estas. Nos vamos a tardar en haciendo matemáticas. Bueno, utilizando estas relaciones, podemos convertir esas diferenciales que tenemos en forma polar. No es mi objetivo que ustedes se memoricen cómo transformarlas, porque el curso no está diseñado para eso y con lo que tenemos de tiempo menos, pero nada más voy a escribir la función para que tengan una idea, y para cuando pasen por ingeniería algo, hay un letrero ahí con unas ecuaciones raras, y ahorita se van a dar cuenta que esas ecuaciones raras en realidad están hablando de este hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano, te digo, el puro o ya la función, si la pasamos a polar, se convierte en una función medio esotérica que corresponde a la siguiente. Nada más el objetivo es de que la identifiquen, no les estoy pidiendo que la conviertan ustedes por sí solos. O sea, me estoy saltando algunos pasos para evitar ahondar en cosas matemáticas. Seno de teta. La parcial. R cuadrada seno parcial de teta. Seno de teta. La parcial con respecto de teta de la función de onda. Más 1 entre R cuadrado. Seno cuadrado de teta. La parcial de phi. Más 2 veces la masa reducida. La constante de Planck al cuadrado. Lo voy a hacer todo un poquito más chiquito, ya no me ocupo. Por la energía. Bueno, aquí ya despejé, de hecho, la energía del otro lado. Y esta era la parte de la energía cinética, ¿no? Esto se quedó igual. Digo, de la energía potencial. En lo que como modificamos la energía cinética. Esta última es la función de onda. Es igual a 0. Ya la despejé. Entonces, si se fijan, se convirtió en algo muy largo. Pero en realidad esto sí se puede resolver. Ajá. Sí se puede resolver. Ahora, resulta que como ya tenemos todo convertido en coordenadas polares, aquí le voy a poner qué es lo que está pasando. Para que si se les olvida, aquí le voy a poner. Tras convertir el hamiltoniano en coordenadas polares, h psi, psi, que es la función de Schrödinger, se convirtió en esto para el átomo de hidrógeno, ¿no? Porque nada más estamos analizando un electrón y un protón. Se convirtió en esa cosota larga, pero que de hecho sí se puede resolver. No vamos a hacer la resolución porque ni siquiera han llevado ecuaciones diferenciales, pero sí se puede resolver. Y resulta que entonces podemos clasificar a la función de onda ahora en una parte radial, una parte angular que consiste de teta y phi.
Entonces, esa función de onda la partimos en dos pedacitos, ¿no? R, la parte radial, y luego teta mayúscula, la parte angular, multiplicada por phi mayúscula, que depende de phi minúscula. A esta parte de aquí le llamamos la función radial. Y a esta parte de aquí le llamamos la función angular. Es la parte, esta total, es la función de onda, por ejemplo, sí. Ahora ya como están coordenadas polares, tiene una parte radial y tiene una parte angular. Ajá. ¿Hay dudas hasta aquí? Yo no sé ni qué hora es. Todavía tenemos media hora. Bueno, 20 minutos, 3 minutos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Nada? Bueno, espero que eso sea buena señal y no mala señal, porque puede ser que no hay dudas porque no están entendiendo absolutamente nada. Ujú. Entonces, ya que se resolvió esa parte radial y esa parte angular, resultó algo muy trascendente. Al resolver esas funciones, aparece una restricción. Le voy a poner aquí, aparecen restricciones en las soluciones. Y esas restricciones en las soluciones los conocemos ahora o le pusimos los números cuánticos. Ajá. ¿Cuáles son esos números cuánticos? ¿Cuáles son esas restricciones? Aparece un número n, donde n debe de ser mayor o igual a 1. Entonces puede ser, y está dentro de los reales, y son enteros. Entonces n igual solamente a 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Otra restricción aparece que L debe de ser igual a n menos 1. Entonces L debe de ser igual a 0, 1, 2, hasta n menos 1. Y aparece otro número m, que en realidad es ml, que va desde menos L hasta L más 1, 0, L menos 1, y llega hasta L. O sea, puede tomar todos esos valores. No quiero invertir ahorita tiempo en cómo resolver esas ecuaciones porque tendría que enseñar cosas de ecuaciones diferenciales, pero esas restricciones aparecen. Y esas restricciones les conocemos como los números cuánticos. Ajá. Quiero que tengan claro que esos números cuánticos solamente funcionan perfectamente para el hidrógeno. Para cualquier otro átomo, deja de ser una solución exacta. Sin embargo, nos dan una ayuda para entender muchas cosas.
pero no es la solución exacta. Cuando ustedes escuchen, cuando sigan su carrera y a lo mejor ya vean temas más avanzados, que alguien les diga, pues es que ese número cuántico ya no son apropiados, se llaman non-proper quantum numbers, o sea, ya no son apropiados esos números cuánticos. Eso quiere decir que los efectos de otras cosas que estamos obviando ya son demasiado grandes que estos números cuánticos ya no son válidos. Y eso ocurre mucho. Sin embargo, es muy útil como para darnos una idea, aproximar, saber cuáles son las zonas de transición. Utilizar estos números cuánticos, aunque no sean hidrógeno, aunque sea plutonio, aunque sea uranio, que ya tiene un montón de electrones, tratamos de utilizar estos números cuánticos. ¿Dudas? No, No, déjenme ver qué hora es. Faltan 13 minutos. Bueno, vamos a ver ejemplos de algunas de las funciones radiales. Déjenlas busco. Entonces, la función radial tiene ya, es una función bueno, más bien voy a escribir la función y luego voy a escribir ya cómo salen resumidas. Entonces, son dos funciones. Y la primera función empieza así, PLM x es igual a menos 1 elevado a la m, donde ese m es este de aquí. Si hay otro número cuántico que se descubrió después, ahorita vemos, 1 menos x al cuadrado elevado a la m. Ajá. dm de xm pl x. Ajá. Luego otra parte sería PL en función de X es igual a menos 1 elevado a la L 2 L factorial. ¿Saben qué significa factorial? ¿Alguien sabe qué significa factorial? yo no. Yo tampoco. ¿Nadie? 1 factorial es igual a 1. Voy a ponerlo con otro color. 1 factorial es igual a 1. 2 factorial es igual a 2. 3 factorial es igual a 6. ¿Me podrían decir de ahí qué es lo que está pasando? ¿4 factorial? Es igual a 24. ¿Ya lo entendieron? Se multiplica por el valor anterior, ¿no? Ajá. Es 1 por 2, por ejemplo, si es por 5, es 1 por 2, por 3, por 3, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Si es 6, es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Ajá. Eso es un número factorial. Ujú. Entonces aquí cuando dice L factorial, depende si L vale 1, pues por 1 si L vale 2, 1 por 2 si L vale 3 sería 1 por 2 por 3. Ajá.
Luego, la otra parte de la función viene exclusivamente de la parte angular. A esta tiene un nombre muy específico que se le llama armónicos esféricos. Ujú. Entonces eso depende solamente de teta y phi. Ujú. Y esas toman esta forma. 2L más 1. L menos M factorial. 4 pi L más M factorial. Ujú. Por la función P que está allá arriba. PLM coseno de teta. A la I M, donde I es raíz de menos 1. M, en este caso, tiene que ser mayor o igual a 0. Y la otra, el otro armónico esférico, L menos M, sería igual a, bueno, que depende de teta y phi también. Es igual a el armónico. Esta es una estrella. L menos M, que es el que está acá, pero L menos M. Teta, phi. M menos teta. Y vimos qué significaba esa estrella. Vimos por ahí en alguna clase qué significa esa estrella. El conjugado. Muy bien conjugado, ¿no? Ese es el conjugado de la función anterior. Ajá. Bueno, entonces estas funciones, cuando ustedes evalúan L y M, pues ya toman valores de funciones definidas, porque aquí L y M no están definidos. Ajá. Mm. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que voy a evaluar con series, que la serie toma mucha importancia? Entonces, un problema de la serie es el siguiente, para que la vayan haciendo. Hay que encontrar la función teta L, M con respecto a phi M M con respecto a phi. Cuando L y M, en el caso cuando valen 0 las dos, y luego cuando vale 1 y 0. Ajá. Eso es ejercicio para la serie de estas unidades. Ejercicio para la serie. Ujú. Y bueno, quiero ahora ya comentarles que todas estas funciones, cuando L tiene un valor M y L tiene otro valor, a eso en química le llamamos orbitales. Cada orbital, o sea, cada número, le llamamos que es un orbital. Ujú. Y le hemos puesto nombres. ¿Cómo nos gusta ponerle nombres a las cosas, verdad?
Esos nombres luego hacen las cosas más complicadas. Pero entonces, si L igual a 0, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, le ponemos un símbolo. Y ese símbolo le llamamos S, P, D, F. A ver, ya me pasó algo. S, P, es que aquí no puse 2. No. 2, 3. S, P, D, F, G ya no hay, ¿no? Pero se llamaría G. Ajá, entonces este S significa sharp. Principal. Diffuse. Fundamental. Y ya esto ya no tiene nombre. Ujú. Bueno, faltan 8 minutos. Entrega de las tareas. Bueno, hasta la siguiente clase, hasta el miércoles, les voy a dar para abrirlas por la situación que tuvimos. Bueno, vamos a parar hasta aquí la clase de hoy, pero todavía no se vayan. Nada más voy a parar la grabación y ahorita vamos a discutir algunas cosas. Bueno, ¿tienen dudas de lo de la clase? ¿De esto? ¿De lo que estamos viendo? Obviamente, para resolver el ejercicio de la serie, no estamos viendo todo bien a detalle, tienen que leer y tienen que investigar cómo hacerlo. Ajá. Es la parte angular lo que tienen que calcular, no la parte radial, ¿vale? Tienen que leer un poco para entender. ¿Tienen dudas? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, entonces voy a